Bueno, buenos días a todos. Me toca la grata tarea de compartir esta charla con Hugo Alconada, quien ustedes conocen, periodista de investigación del diario y prosecretario y compañero de trabajo para los que estamos del otro lado del escritorio. Un gusto, Hugo. Espérame. Hola, jefe. Este show lo hacemos siempre detrás de Sí. cámara. Bueno, la única premisa acá es cumplir con los 20 minutos, así que te pido que te hay atengas. que ver ahí el tiempo. Sí. Mientras que no empiece a correr, tenemos margen. Hay descuento. Bueno, la idea naturalmente es conversar sobre este tópico que hemos definido en torno de la cuestión judicial puntualmente, uno de los temas probablemente más relevantes de la Argentina siempre. Y la primera pregunta sería, terminando la gestión de Macri, ¿cuál es el balance que haces en materia judicial, contemplando que era uno de los activos principales en la propuesta electoral de Cambiemos, una regeneración en materia de transparencia en lucha contra la corrupción? Ya arrancamos, ¿sí, no? Y bueno, tenemos poco tiempo. Como vaya a meterme en un problema. Bueno, a mí me pagan por meterme en problemas. Primero, señales mixtas. Cambiemos se llama Cambiemos porque prometió un cambio institucional. Cambio que en algunas aristas ocurrió, en otras tuvimos resultados ambiguos y faltó, acaso, una reforma estructural profunda. Por ejemplo, ¿qué hacer con los tribunales federales de Comodoro Pi? Si había que fusionarlos o no con la justicia ordinaria, como una opción que luego abordaremos porque está volviendo al ruedo aquel que había empujado esa idea. Segundo, Consejo de la Magistratura, donde no se logró un saneamiento profundo que permitiera corregir algunas de las aristas más complicadas de la Administración de Justicia. Y al mismo tiempo tenés que la Agencia Federal de Inteligencia, lejos de mejorar, profundizó algunos de sus vicios y además ingresó en un punto adicional de oscuridad. ¿A qué voy? Mediados de 2016, el jefe de gabinete, Marcos Peña, por decreto firmó que volvían a quedar por debajo de la lupa pública todo el presupuesto de los servicios de inteligencia. Con lo cual hay una masa de dinero, que estamos hablando de miles de millones de pesos, que por supuesto que la mayoría se concentra en el pago de los salarios para los agentes, para poder comprar maquinaria, para poder desarrollar operativos, pero hay mucho otro dinero que son fondos reservados que quedan ahí y vete a saber dónde van. Ahora, esta evaluación dispar que haces de estos 4 años tiene que ver con falta de voluntad política, falta de espalda política, de apoyo, de base de sustentación, o dificultades en la instrumentación, en los actores, en los intermediarios. Creo que aquí también hubo una combinación de factores. Por un lado, Cambiemos no tenía los votos necesarios para impulsar algunas de las reformas. En otras ocasiones optó por no ir a fondo. Y en ocasiones porque también jugaron o cayeron en la tentación que tuvieron muchos otros gobiernos antes, que es jugar a ser y terminar siendo el aprendiz de brujo. ¿Vos viste Fantasía? La película de Walt Disney. ¿Te acordás de Mickey Mouse cuando el viejo maestro, el viejo mago, se va a descansar y le pide al ratón que se encargue de limpiar? El ratón abre el libro de los hechizos y logra embrujar a una escoba que al principio hace lo que el ratón quiere. Y luego la escoba empieza a cobrar su propia energía y sus propias decisiones. Para el que no vio Fantasía, recomiendo que lo vean. Pero en esto pasó algo parecido. Entonces, el presidente Mauricio Macri por momentos iba por la vía institucional y por momentos se tentaba de ir por el lado que le abría, entre otros, Daniel Angelici. Que Daniel Angelici, antes incluso de que asumiera Mauricio Macri la presidencia en diciembre de 2015, tuvo una cena con jueces federales que la expresión que usó, según me cuentan jueces que estuvieron presentes, fue: yo soy Macri, ¿qué quieren?
Con lo cual la puerta que abriste ahí no fue la del diálogo institucional y debatamos sobre jurisprudencia y sobre cuáles son los abordajes para la justicia en el siglo XXI. Abriste la del Tano Angelici. Hablas de una especie de gradualismo judicial, ¿no? Y entonces tuviste sensaciones mixtas y resultados mixtos. Entonces lograste, por ejemplo, que se marchara uno de los jueces federales que encarnaban lo peor de la Administración de Justicia de los últimos 25 años, Norberto Yarvide. Y de hecho, cómo se fue representa también esa discusión que había dentro de Cambiemos. ¿Por qué? Porque la primera opción era vamos por la destitución y que quede la señal de hasta acá llegamos, hay que cambiar. Y primó la idea de decir, por el contrario, tendámosle un puente, permitámosle una salida tranquila, que junte sus cosas, que acomode todo, que se despida de todos en tribunales y se vaya, en la esperanza de que otros jueces federales siguieran el mismo camino diciendo, contagio. Si vas, la puerta está abierta. Y el problema fue que ningún otro se fue, se quedaron todos agarraditos, y entonces tuvieron que ir buscando otras opciones. Hubo varias remociones y destituciones, o incluso algunos, recordaremos el camarista Eduardo Freiler, que tuvieron que jugar al límite también sobre la línea del offside para poderlo forzar a que se marchara. Pero por eso te digo, sensaciones mixtas, pero hubo verdaderamente un cambio profundo. Y me estoy concentrando en Comodoro Pi, porque si querés es un ejemplo icónico. Seguro, y que tiene que ver con el trámite de las denuncias de corrupción, que son en general las que más afectan al poder político. Ahora, uno de los temas más debatidos en estos últimos tiempos tiene que ver con la discusión de la figura de la prisión preventiva, un recurso que se ha activado en los últimos años muy decididamente, que ahora entró nuevamente en una suerte de cuestionamiento, y que parecería haber sido una reacción a la demora en el trámite judicial. Como se demoran mucho los procedimientos, una manera de saciar un poco la ansiedad social es la prisión preventiva. ¿Qué opinión tenés al respecto y de cómo se utilizó? Y en todo caso, si la decisión de la semana pasada de esta Comisión Bicameral del Congreso de regular su aplicación puede tener un efecto. Creo que con las prisiones preventivas se pasaron de rosca. Hay una expresión de una profesora de la Universidad de Notre Dame que investigó el Poder Judicial argentino al estilo que hacen los profesores de las universidades gringas, Gretchen Helmke. Y esta profesora de Notre Dame después acuñó una frase que es buenísima y suena fenómeno, que es la lógica de la defección estratégica. ¿Qué significa? Los jueces y fiscales que toman decisiones no porque alguien se los pidió, sino porque creen que es lo que les puede resultar agradable a los que tienen poder. Entonces, sos nuevo presidente, no hablamos por teléfono, pero yo me imagino que a vos lo que te caerá es simpático es que yo avance en esta investigación y que me tome un té de boldo sobre esta otra. Y entonces actúo en consecuencia. Entonces vos nunca levantaste el teléfono, pero yo empiezo a tomar decisiones que creo que me harán sumar puntos con vos. Entonces, una de las aristas fue la prisión preventiva, donde ante la falta de resultados concretos, en algunas de las investigaciones más sensibles de los últimos 15 años, a su vez muchos jueces y fiscales empezaron a pasarse de rosca y a exagerar otras variantes. Entonces, las prisiones preventivas en esencia se pueden disponer por dos motivos. La primera, riesgo de fuga. La segunda, obstrucción de justicia. Significa que estando en libertad, usted puede o amedrentar testigos o destruir evidencias. Entonces, son las únicas dos variantes. Y aún así, hay algunas pautas básicas, si querés, como líneas rojas, que nunca se cruzan. Y durante los últimos años se cruzaron. Un ejemplo concreto de lo que estoy hablando. Amado Boudou. El vicepresidente, ustedes se imaginan que yo fui uno de los que desarrolló la investigación sobre el caso Chicone. No es que tengo por él una afinidad o voy a defenderlo porque creo que realmente cometió delitos por los cuales está condenado ahora, pero al mismo tiempo... Creo que él tampoco te tiene mucho afecto. No creo.
Pero a lo que voy es, a su vez, que lo hayan ido a buscar a su casa y le hayan sacado una foto en pijama, descalzo, es un límite de esos que no se tienen que cruzar y que la justicia cruzó a propósito. Después empiezan con que si la foto la sacó Gendarmería, que si la sacó tal, si la sacó cual, todo lo que quieran. Pero en definitiva, hay límites que no son necesarios cruzar. Ahora, y se cruzaron. Hay un principio detrás de este concepto de la defección estratégica y de lo que vos estás mencionando, que es la necesidad de agradar al poder político. ¿Por qué ese entroncamiento, considerando que la distribución del poder republicano justamente habla de la independencia de los jueces? ¿En dónde se encastra esta necesidad de depender del poder político? En que por un lado tenemos el huevo y la gallina, un consejo de la magistratura que está muy politizado, donde a su vez terminamos con un poder político que termina promoviendo o castigando a candidatos a jueces o a jueces ya en ejercicio según cómo te muevas. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Anterior administración, ya era Norberto Yarvide y nunca lo castigaron. Y por el contrario, los jueces que investigaron al kirchnerismo terminaron siendo investigados con procesos de juicio político e incluso algunos con una reducción en sus salarios. Entonces, visto desde tribunales, era decir, si juego para el poder me va mal, si por el contrario enfrento al poder, me va mal. Entonces, se complica. Y lo mismo pasó durante los últimos años, porque en definitiva, los jueces que terminaron siendo removidos son algunos de los jueces que durante los anteriores años habían investigado a Mauricio Macri. Después podemos decir que si la investigación estuvo bien o estuvo mal, si las investigaciones sobre Mauricio Macri estaban politizadas o no. Pero sea casualidad o no, pero terminaron siendo, por ejemplo, el juez federal, Norberto Yarvide, el que tenía la causa de escuchas telefónicas ilegales, más los camaristas Freire y Fará, que son los camaristas que confirmaron el procesamiento por escuchas telefónicas ilegales. Entonces, las señales que también recibe tribunales son complicadas. Ahora, para que nuestra audiencia no se termine de desilusionar del todo, ¿qué expectativa, siendo que esto es la nueva Argentina, cómo trabajarías una reforma del sistema judicial? ¿Son reformas normativas? Porque hemos tenido muchas desde el punto de vista de la aplicación de las normas. Lo que debería haber es un acuerdo político. O sea, ¿por dónde se empieza a desenroscar esa madeja que vos estás mencionando de mutua interdependencia entre la política y los tribunales? Logré ponerlo out. Creo que este es uno de los ejemplos, Jorge, sobre la necesidad de acuerdos de políticas de Estado. Entonces, financiamiento electoral. ¿Estamos dispuestos realmente a tener un cambio profundo y dejar de discutir y que dentro de 2 años volvamos a hablar del peligro de que te roben las boletas? Porque ni siquiera tomamos la decisión de que si vamos por la boleta única o el voto electrónico. Entonces seguimos con la historia cada uno con su boleta y después además que hay que fiscalizar y toda la historia. Como financiamiento electoral puede ir mucho más a fondo, pero se entiende. Con participación federal y régimen tributario en la Argentina, ¿vamos a ir a una decisión profunda? Y con la Administración de Justicia, ¿vamos a ir realmente a un cambio profundo? Porque en definitiva, tomar decisiones en este eje es mucho más de que si quiero sustituir o destituir a tal o cual juez, sacar a los Yarvide de turno. Es algo mucho más profundo. Para quienes son abogados aquí lo saben. De hecho, hay un planteo ahora entre muchos de los que están compitiendo en el Consejo de la Magistratura en algún concurso, no importa para cuál fuero, en la cual muchos jueces y fiscales y concursantes te dicen, a mí me encantaría que volvieran al régimen anterior, en el cual tenías un padrino político que decía, yo, Hugo Alconada, senador de la Nación, propongo como candidato a juez en Catamarca al señor X o a la señora Y y me hago cargo de que yo soy el padrino. Acuerdo de propuesta del presidente, acuerdo del Senado, adentro. Si te iba bien, te colgabas la medalla como senador. Te iba mal, te tenías que hacer responsable. Y no este mejunje ahora del Consejo de la Magistratura en el cual se termina manipulando los concursos. Me consta de que, por ejemplo, ahora, para competir con algunas esperanzas de llegar a ser juez, tenés que pasar por 8 despachos distintos.
Entonces, al final, no es que tenés un padrino y público, tenés 8 y encubiertos. Entonces, hay muchos que quieren volver al sistema anterior. Claro, es imposible porque tenés que reformar la Constitución. Pero se entiende lo que voy. Aquí hay que ir a algo mucho más profundo. Entonces, decir, bueno, hay que reformar el Consejo de la Magistratura, hay que crear la Policía Judicial. ¿Quién tiene que tener el control sobre el presupuesto? Tenemos que tener un Ministerio Público Fiscal más fuerte. Tenemos que tener el sistema acusatorio. Te puedo seguir dando ideas de algo que es mucho más profundo, que si los 12 jueces federales de Comodoro Pi los unimos con los de la justicia ordinaria. Con presidente electo, gobierno a poco de asumir, ¿cómo te imaginás Alberto Fernández en la presidencia y su relación con la justicia? Muy distinta y a la vez muy similar a la de Mauricio Macri. Por distintos motivos, ambos desprecian muchísimo a algunos de los jueces más representativos hoy de la Argentina. Mauricio Macri, ingeniero civil, que vivió en carne propia cómo se mueve la Administración de Justicia, escuchas telefónicas ilegales. Recuerden que estuvo procesamiento confirmado por escuchas telefónicas ilegales, y mágicamente gana la elección presidencial, y el 29 de diciembre de 2015, es decir, 19 días después de asumir como presidente, lo desprocesaron por recomendación del mismo fiscal que había impulsado la acusación y hasta incluso había dicho, está todo cerrado, hay que mandarlo a juicio oral. Cuando ganó Mauricio Macri dijo, mejor no lo mandemos a juicio oral y en realidad no tenemos tantas evidencias para avanzar sobre él. Y lo desprocesaron. Entonces Mauricio Macri, viendo eso, dice, ustedes tienen menos credibilidad, no son imparciales, no son independientes, ustedes son un arma política, y los desprecia. Alberto Fernández, profesor de la Facultad de Derecho, abogado, los conoce, con algunos ha sido compañero de cátedra y lidió con ellos como jefe de gabinete durante el kirchnerismo. Sabe de algunos jueces que a algunos de sus colaboradores le pidieron sobornos a cambio de no procesarlos. Con lo cual, cuando él tiene que ahora lidiar con algunos de estos jueces federales, los mira y dice, yo te conozco. Entonces, habrá que ver qué saldrá de ahí. Y también hay un dato singular, que es toda una señal. De hecho, hay dos señales. La primera, volvió Gustavo Vélez en el exterior, exilio, y me consta que fue un exilio. Y lo convoca otra vez ahora Alberto Fernández. ¿Te imaginás cómo están los jueces y fiscales de Comodoro Pi? Se están acomodando diciendo, bueno, veamos qué va a hacer Gustavo, si Gustavo va a tener injerencia en el área de justicia o no. Entonces, habrá que ver. Y la otra señal, mejor dejémoslo ahí. No. Dejémoslo ahí. Nos queda un minuto, vamos. No puede hacer esto. Que lo diga, no, por favor. Es más, podemos negociar un minuto más en todo caso, para que lo diga. Es así. La otra señal es más profunda. Y la otra señal es mucho más complicada. El atisbo mínimo que puedo mencionar sobre eso es que ya lo sondearon, ya le midieron el aceite. Básicamente significa, en su momento Norberto Yarvide le mandó un mensaje a Mauricio Macri diciéndole, yo cerré la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner y yo puedo reabrirla. A cambio de reabrirla, diciendo que me habían escondido algunas de las pruebas y que en definitiva me engañaron en mi buena fe, cosa juzgada írrita, yo mismo puedo darlo vuelto, pero a cambio quiero mi impunidad. Punto a favor de Mauricio Macri, o por la venganza que quería cobrarse de Norberto Yarvide, cada uno sabrá lo que verá, decidió no prestarle atención a Yarvide y seguir. Alberto Fernández recibió un mensaje similar y le plantearon desde Comodoro Pi, cuéntenos, doctor Fernández, usted como profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿esto es delito o no es delito? Y le mostraron un expediente. Y que si hubiera pisado el palito Alberto hubiera dicho, sí, para mí es delito. Le hubiera medido el aceite, le hubieran dicho, listo, ya nos diste la orden, y avanzaban por ese camino. O por el contrario, no es delito, fenómeno, entendimos perfecto. Punto a favor de Alberto Fernández, o porque no es estúpido, o porque temió algo, no aceptó ese juego y dijo, usted ya
Ustedes ya son quienes son. Ustedes no necesitan que un profesor de Derecho les diga si esto es delito o no. Pero son señales que están recorriéndose ahora en plena transición. Última pregunta, porque ya nos dicen tiempo. Sí, tiempo. Ahí, para los que no nos están viendo, dice pero tenemos tiempo. unos minutos de descuento. En este contexto y con este panorama que describís, ¿cómo te imaginás que van a seguir discurriendo las causas que afectan a la expresidenta Cristina Kirchner? Coincido vicepresidenta electa. Coincido con lo que dijo Joaquín, que depende. Creo que algunas de las investigaciones pueden hasta cierto punto acomodarlas, algunas encontrarán alguna nulidad para tumbarlas, otras tendrán que jugar con el tiempo apostando a la prescripción, otras jugarán como coimas en el Senado con la duda razonable, porque en definitiva la forma en que hicieron zafar a los involucrados en coimas en el Senado fue de ese modo, duda razonable, por lo tanto no hay evidencia suficiente después de, creo que fueron 17 años, para poder avanzar en esto. Pero hay otras investigaciones que si quieren investigar, que si quieren juzgar, o que en todo caso, si las quieren evadir, les va a resultar muy difícil. correcto. Muchas gracias, Hugo. Por favor.